Fue a la Universidad de Villanova a estudiar Ciencias Políticas y Educación y terminó ahí en 1977, así que ingresó entonces a la provincia de Villanova. En 1983 llegó a Chulucanas para hacer su año de pastoral y fue ordenado sacerdote en 1984. En 1988 fue a Roma para hacer su doctorado en misionología. Cuando hubo terminado, en 1991 vino a Trujillo como profesor en el Seminario Mayor. El padre Juan ha sido 2 veces secretario general de Oala. Una vez también fue responsable del área de formación y luego sustituyó al secretario general de Oala, que por algún motivo había renunciado. Actualmente el padre Juan es rector de la Universidad Católica de Trujillo y es también vicario general para el clero en esta arquidiócesis de Trujillo. Bien, nos quedamos ahora con el padre Juan. Muy buenos días a todos. Como ya sabemos, estamos celebrando estos 50 años de Oala, que ciertamente tiene una gran influencia en nuestro orden. Como ya hemos escuchado, el pretexto, se puede decir, es del año 68, agosto y septiembre, en lo cual tenemos la reformulación de nuestras constituciones. Y solo eran unos días de diferencia de la apertura de la Conferencia Episcopal Latinoamericana por Pablo VI, que resultó en el documento de Medellín. Por razones históricas de la primera evangelización por parte de los misioneros, principalmente de España y Portugal, el continente de América Latina ha tenido unos rasgos comunes que han preparado el terreno para poder lograr un nivel de colaboración en la Iglesia entre los diferentes países. El Selam ha tenido una influencia grande en la Iglesia Universal precisamente por su larga historia de organización y mutua colaboración, algo que no ha sucedido o recién comienza débilmente en otras regiones geográficas del mundo. Esta misma característica ha marcado también la presencia de la orden aquí en América Latina. Lo cual es, como dijo el Monseñor Roberto, no tengo muchas diapositivas, pero algunos, ¿no? Lo cual es de hecho la única en la orden internacional con esta larga trayectoria de promover colaboración, formación y visión de la vida augustiniana encarnada en nuestra realidad. Por eso, no solo por los frailes de este continente, pero creo por toda la orden, las bolas de oro, lo cual es motivo de celebración y agradecimiento al Señor. Porque todos nuestros documentos recientes, las constituciones actuales, las reuniones de los superiores mayores, etc., subrayan la necesidad de promover mayor colaboración entre circunscripciones de la orden. Aquí estamos haciéndolo con altas y bajas por 50 años. Alabado sea el Señor por lo que ha hecho entre nosotros. Y como mencioné en la homilía, la lectura, estas 3 frases del jubileo que se llama en el año 2004, ¿no? De recordar, celebrar y creer, creo que marca el motivo de celebrar y reapuntarnos, como dijo el señor Roberto, a futuro. Creo que las leyes
La física puede enseñarnos mucho. La segunda ley de termodinámica dice que la desintegración es el estado natural de las cosas si no hay una fuerza exterior que empuja al contrario. Esta es la razón de ser de Loyola y semejantes organizaciones. Si no empuja las circunscripciones de la orden hacia una colaboración, simplemente el estado natural de las cosas es caernos en el provincialismo, la desintegración y la pérdida de la voz profética de la vida religiosa hoy. Gracias a Dios tenemos una organización que por 50 años nos ha empujado para que podamos evitar la desintegración. Los estatutos de Loyola dicen lo siguiente: reconsiderando sus orígenes, su historia, sus luces y sus sombras, aciertos y fracasos, reconocemos que Loyola tiene una triple misión. Es una frase introductoria muy importante y basada en la humildad de un análisis de nuestra realidad. Como documento del pueblo dijo acerca de toda la iglesia, Loyola tiene sus luces y sombras. Ha tenido logros importantes y también fracasos, basados en las resistencias de cambiar las cosas y como consecuencia de las debilidades estructurales que son parte de su propia historia. Hay mucho que agradecer al Señor por los grandes logros de los 50 años, pero hay mucho más pendiente para hacer. Por eso no podemos quedarnos y gloriarnos por los logros, sino de aún más importancia es mirar hacia el futuro, para que logremos algo mejor en el próximo medio ciclo que viene. La misión crítica. Misión crítica por la cual trata siempre de revisar nuestra presencia global en América Latina. Misión crítica que consiste en presentir las grandes corrientes de la sociedad con espíritu profético, para posibilitar a la orden servir mejor y adaptarse a los cambios irreversibles. Misión crítica que denuncia lo que nos está impidiendo ser fieles a nuestra radical vocación liberadora. Así es el estatuto. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium Spes, nos plantea el desafío de leer los signos de los tiempos para determinar la misión de la Iglesia en la transformación actual del mundo. Como dice el texto que acabo de leer del Estatuto de la Misión Crítica, esta lectura es esencial para posibilitar a la orden servir mejor la Iglesia. Entonces, primeramente debemos ver esta realidad actual y las grandes corrientes que vienen y luego preguntarnos cómo responder a esto para que tengamos el espíritu profético pedido en los estatutos. Podemos ver en nuestra sociedad los grandes signos de los tiempos, unos nuevos y otros que son materia de reflexión desde la conferencia de Medellín en 68. Estos signos de los tiempos son la pobreza, la globalización, la revolución tecnológica, la urbanización, el cambio climático y la existencia de estructuras de muerte que claman al cielo, para usar la expresión de Medellín. Primero, la pobreza. Todas las conferencias episcopales latinoamericanas han subrayado la realidad de la pobreza material.
entendido como la falta de lo necesario para vivir dignamente, como una realidad que enfrenta la mayoría de nuestro pueblo. Ciertamente, en las últimas décadas las cifras económicas muestran que muchas personas van mejorando su situación económica, pero todavía un número mayoritario o vive en la pobreza o vive al margen en una situación precaria. El reino de vida que Cristo vino a traer es incompatible con estas situaciones humanas y no podemos cerrar los ojos ante estas realidades que se aparecían. Segundo, la globalización. Ciertamente con la globalización estamos frente a una realidad que en sí mismo tiene frutos buenos y malos. Entre sus consecuencias positivas están la aspiración hacia la unidad, la creciente comprensión de la universalidad de los derechos humanos, el aumento de intercambio comercial con beneficios para muchos de nuestros pueblos. Pero junto a sus luces están sus sombras, con la concentración de la riqueza en manos de pocos, la exclusión y marginación de los pueblos más alejados de los capitales y centros de poder económico, la indiferencia que resulta en una globalización que apunta hacia una exclusión a Dios y la sobrevaluación de una ideología individualista que muchas veces se refiere como la época postmoderna. La revolución tecnológica. Esta revolución ha cambiado radicalmente las formas de comunicación social en nuestro continente en las últimas 2 décadas. La comunicación por celular, saltando la necesidad de líneas fijas en regiones más alejadas, el Internet, que prácticamente no existió hace 20 años, la computadora personal, que apenas tiene 30 años de existencia, todo esto es solo el inicio de esta revolución tecnológica. Áreas antes completamente aisladas son interconectados con todo el mundo en la aldea global. Pero dichas tecnologías no solo son un instrumento de comunicación entre conocidos, sino permiten la dominación ideológica de las grandes potencias y la pérdida de la riqueza de la multitud de culturas, que es una de las señales que siempre ha marcado esta parte grande de América Latina, tierra de todas las sangres. El cuarto señal de los tiempos, la urbanización. A nivel mundial, 1,5 millones de personas llegan cada semana de las zonas rurales a las ciudades del mundo. América Latina encabeza este fenómeno porque es casi, con América del Norte son los 2 continentes más urbanizados en el mundo. Muchos jóvenes abandonan la sierra y la selva, migran a las ciudades en búsqueda de una vida más digna, pero muchas veces encuentran una miseria mayor de lo que habían dejado. También otra faceta en este proceso es la movilidad humana de grandes números de refugiados que escapan su país para alejarse de la violencia o buscar el sustento económico que no encuentran en sus países de origen. Venezuela es solo el ejemplo más dramático de este fenómeno. El cambio climático.
Podemos hablar ciertamente de la buena nueva de la ecología, como dice Aparecida, en el sentido que actualmente somos mucho más conscientes de las consecuencias negativas de nuestras acciones sobre nuestra casa común, la Madre Tierra. Pero esta concientización viene acompañada por las sombras de las crecientes consecuencias del descuido de la tierra, resultando de que entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra que gime de sufre dolores de parto, como dice el Papa Francisco Laudato Si. Las estructuras de muerte que claman al cielo. Hay en nuestros países una toma de conciencia de que estamos en medio de una crisis de valores, cuyos frutos son las estructuras del pecado social que afectan a todos. Tenemos la necesidad de responder a varios de estos males sociales, entre ellos la corrupción, la violencia contra la mujer, la trata de personas y la crisis de abuso sexual. La corrupción, este virus social, es un crimen contra todos, especialmente los más pobres, cuyo futuro es vendido por líderes políticos y judiciales que han dejado de lado el bien común a lo cual deben servir para buscar su propio provecho. La corrupción es evitable, pero requiere una lucha constante contra los ídolos de la avaricia, dice el Papa. La violencia contra la mujer. Nuestra cultura, marcada por el machismo, ha generado una plaga social de violencia manifestada en que tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencias, para citar al Papa. Las consecuencias de tanta violencia doméstica entristecen al Señor. Y como dijo el Papa aquí en el Perú, son muchas las situaciones de violencia que quedan silenciadas detrás de tantas paredes. Por lo cual, frente a la cultura del machismo, la Iglesia tiene que promover una cultura de repudio a toda forma de violencia. La trata de personas. Estamos frente a una nueva forma de esclavitud que por fines de lucro ha resultado en un asombrado tráfico de seres humanos, hecho posible porque hay mucha complicidad. Se estima que el dinero que viene de esta maldad es solo superado por el dinero generado con la venta de armas y narcotráfico. Tanto dinero explica la complicidad. Es una realidad en cada uno de nuestros países, pero solo despierta silencio con las autoridades por la cantidad de dinero que se mueve. La crisis de abuso sexual. Además de los pecados sociales mencionados, tenemos que ser conscientes que para la Iglesia en particular estamos entrando en una nueva época de examinación sobre casos de abuso sexual de parte de unos miembros del clero y la falta de obispos de actuar de manera clara y decidida ante lo que es un pecado cuyas consecuencias son de víctimas terriblemente marcadas y heridas. Es imposible no pedir perdón por las acciones de encubrimiento o la falta de acción frente a estos casos. Ciertamente, las décadas atrás, en el campo psicológico y religioso, las consecuencias del abuso sexual y la posibilidad de rehabilitar a sus víctimas y perpetradores fueron muy diferentes de lo que sabemos hoy.
También para grandes partes de la prensa y la clase intelectual, la Iglesia es un obstáculo a su visión y misión de promover políticas en contra de la moralidad del Evangelio. Por eso van a aprovechar esta crisis para debilitar la Iglesia y su rol en la sociedad con la esperanza de avanzar su propia agenda. Pero sabiendo esto no hace menos repugnante los crímenes cometidos de necesidad de tomar medidas para que no suceda más. También tenemos que reconocer que esta mirada intensa, la búsqueda de víctimas y posibles encubrimientos va a continuar a largo plazo. El resultado será un abandono de parte de muchos de su fe en la Iglesia y el debilitamiento de la buena fama y influencia de la Iglesia en la sociedad. Tarde o temprano, todos nuestros países serán involucrados. No es un problema de Irlanda, de Canadá, Estados Unidos o de Chile. No va a quedarse así. Hay ciertamente otros grandes pecados sociales como la dictadura en algunos de nuestros países, el narcotráfico, delincuencia, pero a tiempo solo podemos ver algunos. Entonces, estos son los grandes signos, los tiempos que dejan una huella a lo largo y ancho de América Latina y Caribe. Frente a estos grandes signos de los tiempos, estamos llamados a la vocación profética que señala los estatutos y el carisma propio de la vida religiosa. Por eso no podemos quedarnos en silencio. Somos llamados por el Señor a romper el silencio que es fruto de la indiferencia y hacernos cada vez más una iglesia abogada de la justicia y defensora de los pobres. Tomando en cuenta el aporte de las conferencias episcopales, las enseñanzas del Papa Francisco y nuestro carisma agustiniano, tenemos que preguntarnos cómo podemos responder a los signos de los tiempos para cumplir con la misión crítica. La señal del tiempo, la realidad de la pobreza. Frente a esta realidad, la respuesta de la Iglesia es la llamada opción preferencial por los pobres. Por primera vez mencionada esta forma en el documento del pueblo, pero claramente existente desde Medellín y luego afirmado en Santo Domingo y subrayado con mayor fuerza en Aparecida, donde dice una frase llamativa: el encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo, de la contemplación de su rostro sufriente en ellos y del encuentro con Él en los afligidos y marginados, cuya de inmensa dignidad Él mismo nos revela. Surge nuestra opción por ellos. La misma adhesión a Jesucristo es la que nos hace amigos de los pobres y solidarios con su destino, dice Aparecida. La expresión dimensión constitutiva ha sido usado pocas veces en documentos de la Iglesia porque es una expresión muy fuerte. Significa que si este aspecto no existe, no hay verdadera fe en Jesucristo. Esta opción nos lleva a preguntarnos cómo ser, en las palabras del Papa Francisco, una iglesia pobre para los pobres.
unos pocos días después de su elección como Papa, el Santo Padre dijo: ¿cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres? Aquí tenemos dos desafíos: una iglesia pobre y una iglesia para los pobres. ¿Qué significa ser una iglesia pobre? Podemos ir hasta el documento del Menquín titulado La pobreza de la iglesia para ver los matices de una iglesia pobre. Ya 50 años después de este documento, esto sigue interpelándonos. Después de una reflexión sobre el estilo de vida de clero y obispos, el documento va a la razón de ser una iglesia pobre. Dice: habrá que recalcar con fuerza que el ejemplo y la enseñanza de Jesús, la situación angustiosa de millones de pobres en América Latina, las apremiantes exhortaciones del Papa y del Concilio, pone a la Iglesia latinoamericana ante un desafío y una misión que no puede soslayar, y al que debe responder con diligencia y audacia adecuadas a la urgencia de los tiempos. La pobreza de la Iglesia y de sus miembros de América Latina debe ser signo y compromiso, signo de valor inestimable del pobre a los ojos de Dios, compromiso de solidaridad con los que sufren. Aquí vemos que el estilo de vida, el uso transparente de nuestros recursos son claves para ser considerado una iglesia pobre. Para el Papa Francisco, el estilo de vida es parte de lo que él llama la teología de la pobreza, diciendo: la pobreza está en el centro del Evangelio, no es una ideología, es precisamente este misterio, el misterio de Cristo, que se ha bajado, se ha humillado, se ha empobrecido para enriquecernos. Un estilo de vida más sencillo muestra nuestra pobreza espiritual, que es un valor basado en nuestro seguimiento de Cristo. Por eso hay una distinción entre la pobreza material, que es siempre un pecado, y la pobreza espiritual, que es un valor. El estilo de vida también es un desafío para todo el mundo, para dar respuesta a la crisis ambiental. En Laudato Si, Francisco subraya la necesidad de cambiar la obsesión por un estilo de vida consumista por un estilo de vida alternativo, que nos lleva a una nueva referencia ante la vida por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. El segundo elemento de esta expresión, una iglesia para los pobres, nos lleva a asumir la misión de ser voz de los sin voz, yendo a su lado para escucharlos. Hay muchas cosas afirmadas por los papas y las conferencias episcopales sobre este tema, pero creo que se puede partir un elemento esencial para el Papa Francisco, que es escuchar el grito de los pobres, acercándonos a ellos, ir al encuentro de ellos. Se escucha en carne propia sus sufrimientos, y esto es lo que nos mueve, nos lleva más allá de las estadísticas, para que comprendamos la realidad desde sus ojos, su perspectiva, sus sufrimientos, su lugar social. Como dice el Papa en